Sí, Buenos días acá con nuestros amados y fieles compañeros de las 5 de la mañana, demostrando disciplina, perseverancia y amor por lo que hacemos, con Silvita para nuestra meditación reconfortante. Bienvenida. buenos días, muchas gracias por estar también tú, siempre ahí, Su, en este hermoso club de lectura, donde estamos cultivando nuestro ser. Eh, Empezaremos con nuestra meditación, siempre erguidos, con la espalda muy recta, pero cómoda, bajando un poquito la cabeza, hombros atrás, activando nuestra columna vertebral. Inhalamos profundo, que la barriguita se hinche un ratito, como si fuéramos bebés, dejando que la barriguita se hinche. Esperamos un ratito y exhalamos lentamente, casi como un suspiro, pero lento, dejando ir las preocupaciones. Esperamos un ratito y nuevamente inhalamos profundo, lento y exhalamos lentamente. Estamos preparando nuestro cuerpo para lo que viene, nuestros ojos para la lectura, nuestra mente para entender, para expandirla, expandir, activar neo, nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal está atento a lo que viene. Cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier cosa nueva que vayamos a hacer, primero activemos nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestro cuerpo, inhalando lento, profundo, preparando nuestro campo de múltiples, infinitas posibilidades. Exhalamos. Siempre que vayamos a hacer algo nuevo, al empezar el día, al salir de la casa, activemos nuestra conciencia, nuestra presencia con la respiración. Exhalamos. Y una vez más, con alegría, con agradecimiento, inhalamos y exhalamos lentamente. No olvides la sonrisa, que todo lo calma. Estamos preparados para empezar. Abrimos lentamente los ojos. Ya. Gracias, querida Silvita. Me encanta esa conexión. Listo, chicos. Qué lindo, Marianita, Alison, qué lindo tenerlos. ¿Alguien está listo como para que podamos continuar? Está buena la lectura, está poderosa. Juliancito, querido, vamos adelante. Sí, Empezamos. el mundo interior bajo control, el mito genético. Hasta el momento, al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro, el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la salud física. Sin duda,
en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los genes crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozcas, llamado hipegenética, el control Epigenética. de los genes desde el exterior de la célula, o más exactamente, el estudio de los cambios en la función genética se produce sin un cambio de la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético, una parte muy importante de nuestra vida. Mientras sigues leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica, qué es lo que les indica que se expresen o no, es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirma que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades, pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno y activar o desactivar unos genes en particular es el factor que más enfermedades causa. Ahora, sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos como la enfermedad de Tay Sachs y la Corea de Huntington, y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. ¿Por qué cuando dos personas están expuestas a la misma condición, a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no? ¿Por qué es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia a alguna sustancia y una de sus personalidades y en cambio en otra es inmune al mismo antígeno o es o estímulo o estímulo? ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos? ¿Por qué la mayoría estén expuestos a diario a agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a su salud y longevidad. Por ejemplo, partían, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifiesta en un gemelo y no en el otro. Tenían mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, ¿podría la persona que se mantiene sana tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que aunque su cuerpo esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y por lo tanto no indique a los genes que creen una enfermedad? Es cierto que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero ¿es posible el cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o comunidad o contaminante para que determinados genes no se activen
Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior. Hasta ahí. Hasta ahí, querido Julián. ¿Qué te trae la lectura? Uy, está terrible eh, en esta parte de lectura entiendo que se puede cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, pero dice que hay que trascender, hay que hacer un esfuerzo grande para poder cambiar. Y también entiendo, habla, por ejemplo, de la genética que, por ejemplo, he escuchado yo decir, se han enfermado varios de mis familiares, parientes, y el médico dice, es esta situación, la enfermedad tal, y que es causa de nacimiento, ¿no? Y no sé, yo me pongo a dudar, ¿no? Si es realmente eso, pero acá dice que más antes, así, años, sí, mucha gente creía que muchas enfermedades eran genéticas, pero hace poco dicen que no. Entonces se da a pensar mucho. Y para uno persona, para estar sano o enfermo, más depende de cómo vive, ¿no? Y de cómo, qué come, cómo se alimenta, cómo lleva su vida. Es lo que entiendo y bueno, eh, eso, ¿no? Es, Ok. mm, es depende de la alimentación y de la salud que uno lleva. Gracias, Su. Gracias, Julián. ¿Alguien que quiera aportar en este punto? Estamos hablando de los genes. Como decía Julián, nos piden que trascendamos esta creencia. Eh, Nos habla de la salud, que debe ser una de lo que más nos importa, de mantenernos saludables y desde dónde mantenernos saludables. Digamos que tenemos un estilo de vida bueno, buena alimentación, estamos en este tema del desarrollo integral, pero aún así pueden haber enfermedades y en un diagnóstico te pueden decir, ah, es que es genético, pero en las pruebas han visto que gemelos idénticos que tienen los mismos genes no desarrollan la misma enfermedad. ¿Qué puede hacer que uno sí y uno no? Lo que van a tener diferente probablemente son sus pensamientos y la activación de estos genes eh, dentro de la ciencia no tenían una razón por la cual funcionaban diferente. Y lo más apropiado era pensar que el mal o la enfermedad provenía de los genes. Era como echarle la culpa a algo que desconocías. Hasta donde, lo poquito que he podido ver, la epigenética te está diciendo que tú puedes cambiar, que tú puedes deshacerte de ciertas enfermedades que te han dicho que son genéticas. A mí me remueve mucho esto porque yo tengo mi hijo que tiene 10 años y es celíaco. Claro, es una enfermedad nueva, no tan estudiada. Quién sabe que yo también tenía. Las pruebas que han hecho dicen que viene genéticamente, ¿no? Que es heredada. Pero me quedo con la esperanza de que esto también se puede cambiar. Y vamos, si no hay más comentarios o portes por acá, seguimos avanzando, ¿ok? ¿Y hay alguien que tenga la posibilidad de continuar leyendo? Leo, Susana, si no hay otra persona. Por favor, Sandra.
Los genes, recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes, que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son producto de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila desde 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos, que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo, acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en esto, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí, querida Sandra, ¿qué te trae la lectura? Que, digamos, haciendo memoria, digamos, tanto el reino animal como el ser humano se adapta a las condiciones externas, ambientales. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ese frío extremo que, digamos, la gente se adapta al calor, al frío, como que nuestro organismo sabio al ir bailando al ritmo de lo que ofrece el exterior digamos, de la naturaleza. Hay cosas que uno no puede manejar, o sea, muchas cosas uno no puede manejar de la vida, pero la naturaleza es algo que hoy día nos está mostrando cambios abruptos, catástrofes impensadas, y se está haciendo notar, digamos. Yo me acuerdo cuando decíamos, bueno, en el año 2000 el cambio climático, nadie le daba mucha importancia. Y hoy día estamos viendo el flagelo que es cuando la naturaleza se pone las pilas y se hace notar, digo yo, eh,
en inundaciones en lugares donde se construyeron, que eran cauces de río. Bueno, acá en Argentina el tema de los incendios forestales, provocados o no, que destruyeron mucha parte de territorio en la Patagonia. Y en lo personal, uno tiene dos opciones. Digo yo, a mí, por ejemplo, no me gusta el calor, me encanta el frío. Ya hace años me amigué con el calor y dije, bueno, vos vas a estar, me gusta a mí o no me guste. Entonces, luchar contra eso tampoco es saludable, digamos. Uno necesita ir adaptándose a lo que el exterior nos muestra. Y con respecto a lo que dice del reino animal, siento que son los mayores maestros que tenemos, el reino animal, eh, de lo que tenemos tanto para aprender, y observando, deteniéndonos y mirando, podemos encontrar mucha sabiduría en eso. Eso es lo que siento. Gracias. Ok. Gracias, querida Sandra. ¿Hay alguien más que quiera aportar en este punto? Bueno, Sandrita, comentarte, nosotros en La Paz, los que estamos en La Paz o somos de La Paz, vivimos a una altura más elevada que otros departamentos en nuestro país o que tu país, que Argentina, ¿no? Han debido escuchar en el fútbol que vienen y no quieren jugar en La Paz, menos en el Alto, porque les falta el aire. Y yo misma he sentido ese dolor de cabeza, el soroche que le llaman, ese malestar cuando subimos, porque nos falta oxígeno. Pero ¿por qué vivimos tan tranquilos nosotros? Tenemos pulmones más grandes, podemos aprovechar mejor el menor oxígeno que tenemos. Esas son adaptaciones genéticas. También he escuchado de que hay un pueblo, una población en alguna parte, que no recuerdo el nombre, que prácticamente vive como en botes, en balsas. Entonces, han aprendido a sumergirse y bucear y estar mucho más tiempo de lo que cualquiera podría bajo el agua. Y sus pulmones han recibido una modificación adaptativa, ¿no? Lo que nos está queriendo decir en el libro es que sí se puede hacer las modificaciones genéticas. Y de nuevo les traigo, volví a pensar en mi hijo, porque yo he conocido niños que tienen celiaquía y son bien delgaditos, bien flaquitos, y dicen, me cuentan las mamás, que son sumamente enfermitos, se enferman de todo y de nada. Comentarles que mi hijo es un gordis, come bastante bien. Eventualmente le dan diarreitas que son porque seguramente ha comido algo contaminado, pero no somos extremos con él. O sea, compartimos la cocina, nosotros comemos normal y él come sin trigo. Pero evidentemente puede haber contaminación. Y sin embargo, tenemos como resultado a un niño, entre comillas, normal, está en tamaño normal, en peso, un poquito con sobrepeso, una nada. ¿Qué estará sucediendo? ¿Se estará adaptando a su cuerpo? Solo lo dejo como pregunta y como idea y se mete en mi cabeza como posibilidad. ¿Hay alguien más que tenga una experiencia respecto a la adaptación de genes? Como nos decía Julián, ¿no? El tema de sus familiares. Adelante, Julián. Sí, quería comentarte mi experiencia mío de hace tiempo. Por ejemplo, yo me vine de provincia a mis 10 años y hasta esa edad, mi lugar, por ejemplo, es en provincia, bajada, quebrada, montañas, ríos. Entonces, hay lugares, incluso barrancos. Y hasta ese momento, nosotros correteábamos como si estuviéramos en una planicie, en el barranco. Éramos como monos. Pero nos hemos venido a la ciudad y aquí es todo planito, cómodo, todo. Hemos vuelto a ir de un tiempo y no podemos caminar ya, no podemos correr, nos da miedo.
Y eso es una experiencia propia, porque cómo se adapta el cuerpo. Y me admiro yo mismo, ¿no? ¿Cómo correteábamos en estos barrancos? Saltábamos, como si nada. Igual que los animales, por ejemplo, en mi lugar hay oveja, vaca, todos los animales del valle, y el chivo. Y el chivo tampoco tiene garras, pero trepa barrancos. Hay situaciones en que el chivo se ha metido a un barranco y no puedes cómo sacarlo y sufríamos y de niños llorábamos para que salgan los chivos. Esa experiencia, Su, gracias. Gracias, querido Julián. Sí, a veces lo vivimos y no lo notamos. Y cuando nos explican, decimos, wow, y esto también sucede y nos adaptamos o evolucionamos. Y ustedes pueden ponerse a pensar cómo han evolucionado o cómo ustedes tienen diferencias, inclusive con sus hermanos, no solamente en forma de ser, sino que evidentemente algunos son más enfermizos, otros no. ¿Qué más sucederá? La cosa es que tenemos que quitarnos de la cabeza que es genético y tenemos que conformarnos. También eso se puede cambiar. ¿Ok? Continuamos con la lectura. ¿Alguien que esté listo, por favor? Susanita, yo. Gracias, María hermosa. Acá, desde acá. Está bien. Buenos días. La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo incluidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación, el aprendizaje y genes dependientes de estados conductuales que, que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. Significa literalmente por encima de la genética, el estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirma que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condena a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. La realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro. Demostrarlo con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego la escaneas y luego guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop. También una serie de características, Cambiando. perdón, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad, el cambio de paradigmas epigenético. No da la libertad de activar la actividad genética y Nos cambiar da. nuestro destino.
y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen, el expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellas se expresan a sí mismas, a sí mismos de determinadas formas, creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones, emociones, conductas, eligiendo, por ejemplo, el estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés. Y ya les estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma, al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Excelente. ¿Qué te trae, querida Qué Marisita? extraordinario. Qué extraordinario, Susanita. En mi caso, yo era una persona que estudiaba mucho durante su niñez y en mi población inclusive no había ese tiempo luz, ¿no? Y yo me ponía las velas, los mecheros que los utilizábamos en ese tiempo, y yo hacía hasta las 3 de la mañana todas las carpetas y todo lo demás, ¿no? Era mayor de mis hermanos en el día, entonces tenía que cuidarlos a ellos y no había ese tiempo que necesitaba yo de esa tranquilidad. Creo que me cansé, ¿no? Hasta salir bachiller. Antes de salir bachiller ya estaba agotada por ese esfuerzo que tenía. Ya siéndome adulta dije, nunca más libros, nunca más nada. Y lo dejé así. Y me desentendí de los libros, cuadernos y todo, hasta el bolígrafo. Ya ahora en este tiempo, hace 5 años atrás, si no es que antes, ya me venía moviendo, ¿no? Siempre encontraba motivación por medio de la lectura, que es necesario el autoconocimiento para ir corrigiendo, decía yo, todo esto, ¿no? De mi mal vivir, ¿no? Se podría decir, no estaba viviendo en plenitud y había una incomodidad. Y bueno, tuve que hacer caso y le cuento que sí, sí se puede hacer estos cambios cuando uno pone un poquito de voluntad. Es solamente enviarle esa voluntad a nuestro cuerpo y bueno, yo siempre hago oración, entonces eso es lo que me está ayudando, ¿no? Pero aquí lo explica más también de la parte biológica que necesitaba comprender, ¿no? Qué extraordinario. Gracias. Gracias, querida Mari. ¿Alguien más que quiera comentar esta parte? Es bien interesante cuando nos habla de la genética. Es interesante porque a veces nosotros nos cerramos con lo que nos dicen. Ahí vamos creando nuestras creencias y decimos, no, pues si es genético, ya no tiene solución. Nada se puede hacer con lo genético. Es algo que nos han instalado. Y acá nos están diciendo, nosotros podemos reescribir nuestra historia hablándole a nuestros genes. Mi mamá murió de cáncer y durante el año del proceso había personas que le decían a mi mamá, tienes que amar tu enfermedad, hablarle a tus células. Y la verdad, cuando uno está en ese proceso de impotencia del cáncer, de todo lo que genera, no puede entenderlo. En este momento, ojalá que ninguno de ustedes lo esté pasando, pero cuando uno está en medio de esa tormenta, no ve luz ni posibilidad, ni se siente con las fuerzas de hacerlo.
Pero si adquiriéramos esta nueva creencia o esta nueva información, creyéramos en ella de que sí, podemos cambiar, adaptarnos y evolucionar, sería solamente abrir una nueva posibilidad para mejorar nuestra salud, para no conformarnos y decir, no, es genético. Y este mensaje capaz que va mucho para mí por el tema de mi hijito amado, porque el tema de la salud es delicado cuando uno siente que lo está viviendo o le está pasando a un ser amado, más aún. Entonces me quedo con esperanza. ¿Ustedes? Eh, realmente el aporte este es cambiar la cabeza, digo yo, eh, para meditar y trabajarlo. Eh, como dice Alison, con la oración, ella la está ayudando mucho. Yo creo que por ahí la confianza en uno y sobre todo el Dios que nos sostiene, de buscar la manera. Yo tengo diabetes, estaba reflexionando sobre eso. Mi abuela paterna, con la que tuve mi mejor relación, digamos, eh, también diabetes, mi papá también diabetes, y uno dice la creencia esta de que es genético, punto, final. Y bueno, recién leyendo acá, cambiando los pensamientos, dice, hasta una alimentación saludable, uno puede revertir. Y sí, la diabetes se controla con eso, con un cambio de hábito, una alimentación saludable, actividad física, y lo he comprobado en los valores de los análisis y todo eso, digamos. Eh, y yo digo, estoy cansada de tomar medicación por ahí. O sea, no tomo 200 pastillas, pero ya tomo, a mi edad tomo como 5. Y digo yo, no tomaría ninguna. Y es cuestión de ponerse las pilas y, digamos, no abandonar el tratamiento médico, pero sí ir regulando y viendo la posibilidad de reducir eso. Y, y sí, es como vos decís, es tener esperanza y trabajar en ello, obviamente, porque no va a llegar solo el cambio, o sea, comprometerse con uno y poder modificar. Pero esta lectura realmente que te abre la cabeza y la mirada, y amplía la mirada, digamos, hacia otras posibilidades. Eso, gracias. Gracias, querida Sandra, muchas gracias. Alison, ¿querías aportar? Alison, de repente tenemos. Hola, hola, Buenos hola. días. ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? Hola. sentimos y te Sí es escuchamos. cierto, sí quería dar un aporte. Parece que no nuestros mismos médicos están como que enseñados ya, como no tuvieran respuesta y dijeran, pero es hereditario. Esa enfermedad es de mamá, viene así. Y lo mismo me ha pasado, con mi mamá también ha fallecido de cáncer y me decían, cuando me han dado el resultado, me decían, sí, ella tiene, digamos, en los pulmones, ¿no? Pero ¿qué ha causado todo eso? Le preguntaba. Y lo mismo me decía, sí, es que es hereditario, no sé, tal vez tu abuela tenía esto. Y lo mismo recién he pasado yo. He ido al médico y me dice, yo soy deportista, eh, camino mucho, hago bastante ejercicio, también cuido de mi salud, pero me dicen, tienes presión alta. ¿Pero por qué? Le dije, es que es hereditario, tal vez tu mamá ha tenido. Y sí, mi mamá prácticamente tenía presión alta. Y me lo he creído, digo, pero ¿por qué? Pero analizando bien las cosas, no es así. Es mi modo de comer, a mí me encanta el pan, me encantan las masitas tal vez, entonces eso es lo que está causando ese, me parece que eso está causando, entonces empezamos desde ahí. Ellos sí, siempre dicen, es hereditario, no hay esa respuesta que den y es hereditario, dicen. Eso quería acotar, su.
Gracias, gracias, Alison. Adelante, Juan Carlos. J. Carlos, eso. Buenos días, hola, hola, ¿me escuchan? Muy buenos días, sí, perfectamente. Mm, sí, yo también, por tal desde ese punto de vista, ¿no? Yo veía de que mm, la medicina es muy, muy tajante, ¿no? Y hay veces, hay médicos que nos dicen cosas muy duras, ¿no? Yo creo que en su mismo entorno, estar tanto con pacientes o ver personas desahuciadas hace de que se endurezcan, ¿no? Yo pienso que comienzan también sensibles, pero con el transcurrido del tiempo han perdido esa esencia, ¿no? Como se mencionaba antes, mucho depende del entorno en donde estamos, ¿no? Para asumir la personalidad de esa sociedad, ¿no? De ese entorno que tenemos. Y también como experiencia, ¿no? Yo veía tan tías así que tienen diabetes y, bueno, ¿no? Para algunos participantes aquí en Bolivia, pichamos, ¿no? Como dice la coca, ¿no? Y ellos no necesitan de insulina, de pastilla y de nada. O sea, solo pichan y se mantienen sus niveles, ¿no? De azúcar normales y estables y viven una vida normal, podría decirlo así, ¿no? Entonces, incluso viajando por nuestro país, bueno, en Bolivia, más allá, tenía de que viajaba y hacía residencia por Charazán y por esos por lugares, o sea, aquí en Bolivia Charazán es un lugar donde se atribuye a la cultura de los cariaguayas, de la gente antigua que trataba las enfermedades con plantas, ¿no? Y me contaban neta, que allí hay una especie de invernadero donde hay una persona, un poblador que es el más antiguo y que habla quechua cerrado, su idioma, ¿no? De su país, y que ahí se curan solamente con eso. O sea, él les habla, les dice que tienen, va a ese lugar, arranca unas hierbas y se sana, ¿no? Entonces yo creo que alguna vez tenía este pensamiento, ¿no? Cuanto más civilizados somos, más cosas dejamos, ¿no? O dejamos de ser a veces personas, como hablaba un participante, ¿no? Que salió de su entorno de montañas y nos convertimos pues personas bien dejadas, o sea, que al menor toque ya nos podemos desarmar. Deberíamos cambiar esa forma, ¿no? Y para mi punto de vista, todo en este mundo tiene una cura, ¿no? Pero la cosa es que no tenemos, ¿no? No sabemos. Y cuando alguien te dice, como en colegio alguien te dice, te vas a aplazar y te la crees y te aplazas, pues, ¿no? Entonces hay mil maneras de cambiar eso, ¿no? La cuestión es encontrarlo, ¿no? Y eso de que nos digan que es hereditario, como se mencionaba antes, no es el fin, ¿no? Pensar positivamente a veces, o cambiar ese entorno, o ver una segunda, o una tercera, una cuarta opinión hace mucho, ¿no? Y eso es lo bueno que nos hace diferentes, ¿no? Cuando tengamos así, yo alguna vez he tenido unos problemas, siempre se consulta y el que busca encuentra. Y es cierto, en todas las culturas yo he visto que en otros países igual que tienen esos saberes, ¿no? Las personas antiguas. Y no hay que menospreciarlas, ¿no? Hay que tal vez acudir y ver, ¿no? Hay muchas cosas que en nuestro país se pueden curar así, digamos, como una alternativa, pero tampoco dejando también la parte médica que nos ayuda, ¿no? Pero no tiene que ser la última palabra. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias por la atención. Gracias, Juan Carlos, maravilloso. Antes de Silvita, te quisiera decir que sí, nos ponemos a pensar en lo que nos ha traído Julián, nos adaptamos a la comunidad tanto que nuestros hijos se hacen más frágiles. Y han debido escuchar mucho ustedes del tema del negocio de las farmacéuticas. He escuchado, he leído acerca de ciertas curas para la artritis que han sido estudiadas, que hay, y los laboratorios compran los derechos y sencillamente lo esconden, no producen porque eso no es negocio. El tema de la comodidad de tener un médico y tenerle fe ciega hace que nosotros hayamos abandonado ese, esa sabiduría ancestral, ¿no? Al final de cuentas, ¿de dónde vienen los medicamentos? Y sí, tendríamos que hacer ese cambio de pensamiento, volver a los orígenes de repente,
para no quedarnos solamente con lo que nos han instalado. Yo te agradezco mucho la participación. Silvita hermosa, adelante. Gracias, Su. Cuando un médico nos dice algo, creemos ciegamente que así es, que no hay cómo cambiarlo. Es muy fuerte lo que nos dice un médico y le creemos al 100%. Pero puede que el médico nos esté diciendo únicamente aquello hasta donde él sabe y no es la medicina lo que él tiene, o sea, en su totalidad, en su conocimiento para decir usted, para decirnos, usted padece de esto y va a vivir solamente este tiempo. Es muy duro, es muy fuerte escuchar eso y creerle al médico. Depende de cuánto creas en tu médico. Así como que cuando eras pequeño creías en tu mamá y lo que te decía va a ocurrir esto, tú le creías y por tanto ocurría. En tu subconsciente se quedó. Y lo mismo con el médico. Si el médico te dice algo y le crees, puede que sea así, puede que ocurra que en poco tiempo uno deje de vivir simplemente porque el médico lo dijo. Depende mucho de a dónde pones tu creencia, dónde pones tu atención para ver que eso ocurra o no. 100% para mí está claro. Y es lo que nos dice el libro. Vas a poner tu atención en la onda o en la partícula. De ahí donde pongas tu atención, eso va a ocurrir. Si tú dices, no soy bueno para esto, realmente no eres bueno para eso. Y si tú dices, yo soy bueno para esto y lo crees, realmente eres bueno para eso. Depende de dónde pongamos nuestra atención y sobre todo qué vamos a creer. Tiene mucho que ver con lo que es nuestra salud también. Eh, Seamos positivos, pensemos siempre que hay una relación en la que con nuestras células, con nuestros genes, que podemos dirigir, que podemos cambiar, y es a través de la meditación, de concentrarnos en nosotros, en nuestro deseo intenso de ser personas sanas, de ser conscientes de que estamos teniendo un cuerpo maravilloso y que si está gritando nuestro cuerpo es porque no le estamos dando importancia. Tiene que saber nuestro cuerpo de que importa, de que lo amamos. Cada vez que veamos esa parte de nuestro cuerpo que nos preocupa, veámoslo con amor y digamos, me importa que estés bien y haré todo lo posible para que estés bien. Inhala, exhala y lo que siempre hacemos, la meditación es conectarnos con nosotros, conectar con nuestro cuerpo y creer que la sanación es posible. Es lo que quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Silvita. Sí, comparto contigo. Esta tiene que ser una práctica. Eh, Chicos, al estar leyendo, nos abre la mente, como nos decía Sandra. A muchos nos toca, como a Silvita, esta práctica que ella realiza constante de sentirse amor, de dar amor y lo que nos transmite en cada reunión. Desde mi experiencia, yo les digo con humildad que cuando mi mamá se ha enfermado, habían atisbos. ¿Qué más podemos hacer? Dice que hay un señor que se ha curado. Hay que preparar miel con sábila, con whisky, y si toma eso. No, también me han dicho que puede tomar bicarbonato. No, hay un tratamiento con moringa y no sé qué. Al final, hijos, nos hemos visto en una posición, en un sentimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por mamá? Y cuando hay esa situación con un familiar, que nosotros de repente inclusive podemos decir, no pasa nada, yo vivo el día a día, estoy aquí en el ahora y si me tengo que ir está bien porque que lo he vivido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a un alguien
que no está en la misma onda. Y eso nos puede quebrar y nos puede sacar de todo este crecimiento, de toda esta voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos el poder sobre todo y a veces buscamos este crecimiento porque queremos cambiar el mundo. Hay que cambiar nuestro ser, tener fe y mantenernos, ¿no? Que esta evolución y adaptación que estamos teniendo en conjunto vaya fortaleciéndose sin que una lectura o un poco de información nos haga creer que sí tenemos la solución, no la tenemos, pero aportamos y vale ese paso a paso, ese cambio, esa conciencia vale. Y esto les digo por la experiencia que he vivido, porque quisiéramos tenerlo en nuestras manos. Y no, no necesariamente, pero esta posibilidad de abrir la mente, de repente si nosotros hubiéramos hecho algo más, de repente si sí le hubiéramos dado dióxido de cloro, hubiéramos investigado más, pero nos hemos confiado a los médicos y no vamos a echar la culpa, porque estas personas también están en este sistema que nos Susanita. educa de esa manera. Que nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano nos dicen, "Ay, anda pues al médico, te sientes mal, anda al médico". No nos dicen, vamos donde el Callawaya. Nos miran raro, y más si somos de la ciudad, ¿no? Perdón por eso. Marisita, ¿quieres aportar? Gracias, Susanita. Mi hermana menor, somos 10 hermanos, ella es la quinta hermana, tuvo cáncer de mama hace 4 años atrás. Entonces ella, no, ella se esforzó, ¿no? Se hizo las operaciones, ella sola se movió porque nosotros cada uno estábamos en nuestro mundo, ¿no? Y llegado el momento nos dice a las mujeres, el doctor dijo que ustedes también se hagan la revisión porque es probable que genéticamente ustedes también estén con esto. Entonces mi búsqueda de toda esta parte fue por ella, ¿no? Y empecé a indagar, buscar, y ahí me dice que entiendo yo que muchas de las emociones psicomatizan, entonces que el cáncer puede ser provocado por la psicomatización, mi falta de perdón, los resentimientos, etcétera, ¿no? Había esa posibilidad. Entonces yo dije, bueno, yo hice, ¿no? La revisión médica que tenía que hacer, gracias a Dios no había en ese tiempo. Entonces dije, ¿y qué pasa si en un tiempo nos dicen que sí? Entonces empecé esta búsqueda y me da la respuesta y encontré justamente a Joy Dispenza, ¿no? Que le diagnosticaron cierta cosa y con el tiempo él no hizo caso de eso y mucho más de todo eso, pero fue la consecuencia de ese diagnóstico que le dieron a mi hermana en cuanto a nosotras, ¿no? Ya anticipándose a nosotras. Y hoy por hoy puedo decir que, como usted dice, ¿no? Tomar esta conciencia y tomar estos nuevos conocimientos y poder hacer cambios dentro de mí, porque yo era una persona muy iracunda, y me dice que cuando yo me enojo y me altero, hay un desgaste de calcio inclusive y mucho más, ¿no? Entonces yo dije, en mí hacer los cambios si yo quiero dejar de lado esta vida tan caótica. Y esta búsqueda de conocimiento me está haciendo entrar en una sanación espiritual más allá de lo físico y creo que estos cambios están haciendo de que yo tenga una vida más tranquila, una vida sin temores, sin ese miedo ay, no, me va a dar el cáncer. Antes hubiera sido esa persona, ¿no? Eso quería aportar, Susanita. Muchas gracias, Mari. Qué importante. Qué importante ser la prueba, vivir nosotros, que esa posibilidad tenemos, creer, tomar nuestra agüita, los 2 litros que sean,
al día, hacer ejercicio, aunque sea en tu dormitorio pequeño. Dale 5 minutos de salto para activar el sistema linfático. Aliméntate de buenos pensamientos, de gratitud. Es diferente ser agradecido que vivir en gratitud. Compartir, pensar en cada día dar un poquito, porque todo lo que das se te devuelve multiplicado y darlo con amor. Ser paciente contigo mismo, hablarte bonito. El diálogo interior es fundamental. ¿Qué te estás diciendo? Cuando te equivocas, te dices, ay, qué tonta soy. O te puedes decir, sigues aprendiendo, vamos. Son hábitos, hábitos con amor. Y hay tanto por aprender y es gratis. El que no lo hace es porque no lo ha decidido. Así de fácil. No es culpa del tiempo, no es culpa de que tiene que atender la casa o de que tiene que mucho trabajo o de que le duele la cabeza. Es falta de decisión. Tomemos conciencia, tomemos acción. Adelante, Silvita. Es como dice Su, es, es ver las cosas con amabilidad, con amor en realidad. Va por ahí. Nuestro cuerpo enferma porque nos olvidamos que somos eso, somos amor. Si vivimos con miedo, estamos en la lucha o huida, estamos en el pasado, y cada vez que volvemos al presente, estamos recordando lo que en realidad somos. Somos paz, somos amor. El amor es como la luz que ilumina nuestra vida. Si no hay luz, o sea, si no hay amor, solo vemos oscuridad y nos enfermamos. Tenemos que darle amor a nuestra vida, a nuestro entorno, a las cosas que tenemos, tratarlas con cariño, después de utilizarlas, lavarlas, significa darles amor, significa decirles gracias por lo que me has servido, dar amor a tus seres queridos, abrazarlos hoy día, por ejemplo, respira y le voy a abrazar unos segundos más que normalmente lo hago, unos segundos más, sin hablar, sin necesidad de decir nada, ya le estás diciendo me importas. Un abrazo, qué sé yo, una respuesta amable a alguien que está muy enojado, sentarte a su lado en silencio simplemente cuando alguien está con dolor, cuando alguien está sufriendo una enfermedad, es darle paz, es recordarle lo que es. Su cuerpo le ha estado pidiendo quizá durante muchos años que necesitaba volver a sí mismo y ser sí él mismo es ser paz. Es recordar que uno es paz, es recordar que uno es amor y de que hay un bienestar sutil, una felicidad sutil que somos. Buscar eso, a pesar de todo, a pesar de todo, volver una y otra vez a quienes somos. Eso es lo que nuestro espíritu está pidiendo y por eso nuestro cuerpo enferma. Entonces, tratemos de volver a quienes somos realmente, a nuestro espíritu pacífico, que quiere descanso de una vida muy agitada, de un estrés que se vuelve crónico en nosotros, de una mente que habla demasiado. Paz, un poco de agüita, una buena respiración, un baño de naturaleza, poner los pies en la tierra, caminar más veces sin zapatos, regalarle a nuestra mente, a nuestro cuerpo paz, volver a lo que somos. Eso es lo que nos está diciendo. Todos los libros pienso que nos están diciendo eso. El poder de la hora, deja de ser tú, o sea, piensa en quién eres realmente y somos y respondemos a la vida con paz y regalando amor. Eso. Y eso es Así. felicidad. Eso es felicidad. Gracias. Gracias, Silvita. Entiendo el buscar quiénes somos, como buscar esa semilla que han puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu
al haber sido creados, porque no nos vamos a quedar con ese ser que creímos que somos, esa máscara de personalidad que nos hemos puesto para sobrevivir, que hemos creado para sobrevivir. Es de ahí cuando les decimos, estamos siendo. No se crean que son esa persona que ha respondido así, que se ha sentido asá, que está frustrado, que está estancado, que siente que grita. No son esa persona. Cuando Silvia nos dice, busquemos quiénes somos, yo entiendo que estamos buscando a ese ser grande, más grande que está dentro de nosotros. Entonces, dense la oportunidad de rediseñar ese ser, que esa es la base absolutamente para todo, para sanar físicamente, emocionalmente, para sanar tu alrededor. Tienen que ser esa persona que sostenga lo que quieren ser desde lo más profundo, con amor, con un diálogo interno que hoy, miércoles, les diga, Alison, tú eres amor y por lo tanto vas a actuar de esta manera. Y si algún rato tropiezas, te levantas, te besas y te dices, tranquila, esto también va a pasar, estás creciendo, estás avanzando y lo estamos haciendo en comunidad. Esto no es solo lectura, esto es transformación. Vamos incorporando esto dentro de nosotros. Gracias. ¿Alguien quiere despedirse? ¿Alguien más quiere dejarnos, regalarnos algo? No se lo queden. No seamos avaros con lo que tenemos, porque cada vez que compartimos, también sanamos a otra persona. Vamos a ir primero por Mariana y después por Julián, por favor. Adelante, Mariana. Gracias, Susana. Buen día a todos. Yo maravillada y aprendiendo un poquito más cada día y, por ejemplo, lo que me gusta mucho y con lo que resuena conmigo es esto de la epigenética que va a ver de manera científica cómo los genes se activan o se desactivan en cuanto a las enfermedades que nosotros vamos teniendo o en cuanto eh, a las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y cómo nosotros, por el solo hecho de elegir eh, aprender, en este caso, por ejemplo, qué es la epigenética y de ver que nosotros tenemos el poder de modificar con pequeñas cosas, con pequeños actos que ustedes ya lo han dicho, como es el hecho de respirar, de centrarse en uno, de hasta de leer, de aprender, de creer en otra posibilidad, hacen que nuestra vida cambie y nuestros genes cambien y por lo tanto nuestra historia cambie. Ya no sigamos lo que nuestros genes están destinados o estaban destinados a hacer, no como dejarnos llevar por la corriente, sino aprender a tomar el rumbo, digamos, de nuestra vida, eligiéndonos de manera de que nosotros podamos decir a dónde vamos a ir. Y el hecho de que cuando tenemos algún dolor físico, estoy aprendiendo de que tengo que escuchar a mi cuerpo porque me está diciendo algo, ¿no? Me está pidiendo algo. Y eso va a trascender más de lo físico, ¿no? Sino a mis sentimientos, a lo que soy. Y cuando yo pongo atención a eso, cambio, cambio y mejoro, mejoro. Y con esa práctica creo que puedo tener un dominio de mí,
¿no? Y ver de distinta forma cualquier situación que se aparezca en mi vida, no, ya sea física o alguna situación que me encuentre en un límite. La manera en que yo voy a responder va a depender mucho de mí y de lo que yo elija en ese momento. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy valioso tu aporte. Julián, querido, ahora sí. Su, gracias. Y yo me llevo esta mañana lo que los médicos te dicen es hereditario y es casi falso, totalmente falso. Entonces, yo me estaba creyendo hasta ahorita, hasta hoy día, que sí, muchas enfermedades eran hereditarias, pero veo que no, según con la lectura, y me estoy llevando una gran información de este libro. Y también, cuando te dicen los médicos, cuando no estás enfermo, te dicen, creo que tienes esta enfermedad, y ya sientes esa enfermedad ese rato cuando te dicen. Y es también, ¿cómo es en lo psicológico, no? Y otro, que tenemos que volver a nuestras medicinas ancestrales. Muchas gracias, tengan buen día. Gracias, querido Julián. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, chicos. Vamos a despedirnos haciendo un poquito de bulla, como nos dice Clau, para saber que están vivos los que no han participado, que nos están escuchando. Nos vemos el lunes, los vamos a extrañar montones como siempre. Tengan alimento espiritual. Escuchen cosas que sí les sirvan, que sí les lleven donde quieren ir. Rodéense de personas que les den amor y den ustedes amor. Nos vamos, chao, hasta el lunes. Bendiciones. Chao, que sea un buen Gracias. día para todos. Buenos días, Chao, chicos. chao. Chao. Todos, que tengan un buen día. Hasta luego, Gracias, feliz día. chao. Chao, Juan Carlos. Lunes, 5 de la mañana, madrugadores. Esta noche a las 8, me olvidé.